Libro del profeta Zacarías, capítulo 8, verso 3, dice así de la siguiente manera. Así dice Jehová, que he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Honremos al Señor en una oración dándole gracias por esta escritura, Señor. Gracias te damos por tu palabra que es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Es la luz que ilumina nuestras vidas. Gracias por ella, que sabemos que si sale de tu boca nunca más volverá a ser igual nuestra vida y no volverá a ti vacía, sino que hará en nuestra vida lo que tiene que hacer. Así que declaramos esta palabra que hace de ser expuesta, una palabra rema que quede en nuestros corazones para siempre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. El 14 de mayo del presente año 2018 se hizo una celebración en la ciudad de Jerusalén sin precedente. El gobierno de los Estados Unidos inauguró la sede de la embajada ahí en esa ciudad. Hecho que fue autorizado por la mayoría del Congreso, tanto por los republicanos y demócratas, en el año 1996, para que se trasladase la embajada de los Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, Israel, a la ciudad de Jerusalén. Para ese tiempo gobernaba el señor Bill Clinton. Estaba a punto de terminar su primer mandato y fue reelecto para un segundo mandato. Es decir, que él duró unos 5 años con esa resolución del Congreso para que estableciese lo que acabo de decir. Sin embargo, creo que la engavetó, la ignoró, fue indiferente o tuvo miedo. Después de él vino el tejano George W. Bush, que también gobernó 8 años esta gran nación. Y él, igual como Bill Clinton, la ignoró, fue indiferente o también tuvo miedo. Después del tejano Bush vino a gobernar Barack Obama, otros 8 años más. Y la resolución de 1996 de trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, también por este señor, por 8 años, la ignoró, fue indiferente o tuvo miedo. Lo cierto es que en el 2017 estrenamos un nuevo presidente, el republicano Donald Trump. Y él en menos de un año saca de los archivos de la Casa Blanca esa resolución y la firma como una ejecución, una resolución ejecutiva. En otras palabras, esto que lo aprobó el Congreso en el año 1996, quiero que se ejecute. 5 meses después, en el mayo 14, se estaba inaugurando en la ciudad de Jerusalén la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. La mitad del mundo se enojó y la otra mitad del mundo se alegró. Quizás más fueron los que se enojaron que los que se alegraron. Bueno, yo personalmente publico
que estoy entre los que me alegré. Espero que todos aquí se hayan alegrado. Y en ese discurso, en esa celebración, se le permitió unas palabras al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Fue él que citó esta cita que yo les acabo de leer, como diciendo: hoy se cumple esta profecía del profeta Zacarías, donde se restauraría a Sión, Jerusalén sería llamada la ciudad de la verdad. Porque según él dice, esta es la verdad verdadera. Jerusalén es la capital eterna del Estado de Israel. Bueno, sí hubo ese día suburbios, hubieron protestas y hubieron manifestaciones y voces en el mundo entero que no estuvieron de acuerdo con esta acción ejecutiva. Muchos predecían una guerra sin precedentes. Esto va a ser una guerra en que nos estamos metiendo sin necesidad y qué sé yo y tal. Quizás eso es lo que tuvo miedo Bill Clinton y tuvo miedo Bush y tuvo miedo Obama. Pero gracias a Dios que el presidente Donald Trump no tuvo miedo y no pasó nada. Puro bullita, se acabó el problema. Hasta ahora no ha habido ninguna, gracias a Dios, porque este hombre no tuvo miedo. Bueno, yo estoy diciendo esto porque también no debemos de bajar la guardia, ya que esta ciudad, Jerusalén, es reclamada por las tres grandes religiones monoteístas más poderosas del mundo. Tenemos en ese lugar a los judíos, que la reclaman como la llaman la ciudad de David. Tenemos a los cristianos, que la llaman la ciudad santa, o la ciudad sagrada, que la reclaman como suya. Y también están los musulmanes, que la llaman la ciudad santa, que la reclaman también para sí. O sea que esta ciudad es como si fuera el centro del mundo, y así lo fue. En los tiempos antiguos, Jerusalén estaba en medio de los grandes continentes, estaba entre el cruce de África, Europa y Asia, y era el centro del mundo. Jerusalén es el centro de la atención mundial porque todos la quieren para sí como capital. Los musulmanes, a través del Imperio Otomano, llegan en el año 700 después de Cristo y la conquistan. En ese tiempo ellos visitan los cristianos que administraban la iglesia del Santo Sepulcro. Después le explico por qué se llama así. Pero entonces ellos le preguntan que dónde estaba el lugar donde estaba construido el templo de Jerusalén hecho por Herodes. Y los cristianos les indicaron el sitio. Ellos fueron y vieron, estaban puras ruinas sobre esa roca. Y construyeron en ese lugar una de las primeras mezquitas, conocida hoy en día como la cúpula dorada sobre la roca, porque según creen los musulmanes, que fue en ese preciso sitio en que Mahoma fue llevado por una escalera de luz hacia el cielo, y allá habló con Abraham, y que allá habló con el rey David, que allá habló con Jesús, y también habló con Alá, porque ese es el nombre que los musulmanes llaman al Altísimo, Alá. Después que habló con todos ellos, entonces bajó y consideran los musulmanes como uno de los lugares más sagrados, y por eso fue que ellos hace 1300 años construyeron esa mezquita que se llama, así como dije, la cúpula dorada sobre la roca. Pero ellos la construyeron precisamente
en el mismo lugar donde anteriormente estaba el templo de Jerusalén, que fue hecho por Herodes el Grande. Entonces, por un lado, los musulmanes reclaman a esta ciudad como su ciudad, la ciudad santa por esas razones, pero también para los judíos esta ciudad tiene mucho más importancia y mucho más significado. Ya que, pues, ustedes saben, el libro de los libros, que es la Biblia, es un libro hebreo, porque fue escrito por los hebreos y habla de los hebreos. Desde que comienza hasta que termina, habla de los hebreos. Y en la historia bíblica, nosotros conocemos ese lugar muy relacionado con el pueblo de Israel. Comienza a mencionarse en los tiempos de Abraham. Recuerden que en los tiempos de Abraham surge un rey sacerdote que no tienen, como dice, no tienen conocimiento de cómo es que llega a la tierra, cómo nace, dónde muere, no se sabe cuáles son sus generaciones, llamado Melquisedec. Y el padre Abraham, después que conquista los pueblos que secuestraron a su sobrino Lot y trae, él le paga los diezmos al sumo sacerdote, el rey sumo sacerdote Melquisedec, y aún hace la primera Pascua, ya que en esa relación entre Abraham y el rey Melquisedec, rey sacerdote, ellos cenan con pan y con vino. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Aparte de lo que ya sabemos que era rey sacerdote, él era rey de Salem. Y Salem es la primera mención que hay en la Biblia acerca de Jerusalén. Salem. Bueno, de ahí para adelante nosotros encontramos nuevamente a Jerusalén como una ciudad en manos de una tribu que se llama los Jebuseos, en la época de Josué, cuando estaban en la conquista. Entonces ellos pertenecían ya a las tierras, a los pueblos de los caldeos, y los Jebuseos son dominados por los israelitas. La tribu de Judá conquista esa ciudad y se la entrega a los benjamitas. Los benjamitas siempre han presentado cierta tribu como una tribu débil, y ellos tenían orden por el Señor de sacar de sus territorios conquistados a la tribu de los jebuseos, y los benjamitas no lo hicieron. Fue por eso que entonces, cuando muere Josué, viene esa lucha en la época de los jueces, en que después de los jebuseos surgen los filisteos, y los filisteos conquistan a Jerusalén, se la arrebatan de la mano de los benjamitas, y luego vuelve otra vez lo de la tribu de Judá a conquistarla. Por último, llegamos a la época de los reyes, Saúl, luego viene David. Entonces es David en que invade a Jerusalén y expulsa a los jebuseos casi en su totalidad, y hace ahí a Jerusalén como la capital de su reino. Construye su palacio de residencia y trae el arca del pacto. No sé si ustedes tienen alguna noción de lo que es el arca del pacto, que era el que representa, era una caja rectangular con una tapa en la cual estaban dos querubines que chocaban sus alas la una con la otra, y adentro había una porción del maná que cayó del cielo, y también estaba las tablas de la ley, los rollos de la ley, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, esa arca que estaba en manos de un extraño, sin embargo, la casa de ese extraño era bendecida por causa de la presencia del Señor representada en el arca. Entonces David la manda a traer, y esa caravana
que viene de la casa de ese extraño a Jerusalén, es uno de los registros históricos más célebres que hay en el pueblo de Israel, cuando David manda a traer el arca de donde estaba a Jerusalén. ¿Se acuerdan que ahí es donde él pierde el control, se quita las vestiduras de rey y empieza a danzar? Entonces una de sus esposas, que era la hija de Saúl, viene y lo critica y le dice: tú que te pusiste igual que tu siervo, ¿cómo es posible siendo el rey? Entonces es cuando él le dice aquella frase: bueno, por Señor, si se trata de Dios, me haré mucho más vil ante la presencia del Altísimo. Bueno, por esa crítica ella quedó estéril, nunca más tuvo un hijo. Él no tuvo descendencia del rey David, ella, por esa crítica. Por eso es peligroso cuando uno habla. Por eso es que dice que nosotros seremos juzgados por toda vana palabra que digamos. No sé si usted tiene conocimiento que ahorita hemos descubierto que las palabras no se las lleva el viento. Se van por el viento, pero no se desaparecen. Hay un aparato inventado hoy en día que descubre las voces de las que hemos pronunciado por siglos. Todas esas palabras no se pierden, quedan en la atmósfera y se pueden rescatar. Y hoy en día más, cuando hay grabaciones por todos lados, celulares por todos lados, uno habla y ya le están grabando. Entonces, ahí es donde él hace, viene y trae el arca a Jerusalén. Y estando él en el palacio, después de muchos años, él mira el tabernáculo como una carpa ya vieja, arruinada, y es cuando él dice: no es justo que yo, que soy un mortal, viva en un palacio, mas la presencia del Señor está en una carpa vieja. Y entonces es cuando él decide hacer un templo. Pero antes de eso, David cometió un grave error. Bueno, David cometió muchos errores, pero este es uno de los errores que él cometió, y es de censar al pueblo. Yo muchas veces me he preguntado: bueno, ¿dónde estaba el pecado de David de censar al pueblo? Bueno, hasta ahora no tengo respuesta. Lo cierto es que David se le ocurre censar al pueblo. David censa al pueblo y a eso desagrada a Dios. Y entonces por ese desagrado a Dios, Dios entonces envía juicio contra el pueblo de Israel. Es más, le dice 3 alternativas. ¿Qué quieres? ¿Que castigue al pueblo, o te castigue a ti, o que haya hambre? Entonces él: castígame a mí, porque fui yo el que... Pero mientras pasaba eso, había una mortandad en Israel y estaba diezmando la población. Fue que entonces David se le ocurrió hacer un holocausto de expiación. Entonces se dirige a un hombre de la tribu de Jebusea, que todavía estaba por ahí, y le pide una montaña. Dice: te quiero esa montaña. Y el hombre, el Jebuseo, dijo: tómala, rey, y agarra todo lo que tú quieras. Y dice: no. Ahí hay una frase muy célebre que dijo el rey David. Dijo: no, yo no quiero nada gratis. Póngale precio, que yo te la compro. Y lo que él dijo, que es algo histórico, fue cuando él dijo: porque no sacrificaré al Señor holocausto que no me cueste nada. Póngale precio. Y bueno, le puso precio. Aquí está su dinero, y le compro el ganado para hacer el sacrificio. También se lo compró el rey David, y ahí hizo el holocausto, que paró el juicio de Dios. Después de eso fue cuando a David se le ocurre: bueno, voy a hacer una casa para el Señor. ¿Usted cree que dónde lo pensó hacer? En ese lugar que compró él con su dinero, dinero del Estado. Ese lugar le pertenece a Israel. Y bueno, ahí no hizo todo lo posible por hacer el templo, pero Dios le dijo que no lo iba a hacer. Ya usted sabe que iba a hacerlo su hijo. Y ahí fue en ese lugar donde Salomón hizo una de las 7 maravillas del mundo, que es el templo de Jerusalén. Y ahí duró muchísimos años. Inclusive fíjese que en esa inauguración de ese templo, el primer templo, el rey Salomón dice: si por casualidad nosotros nos portamos mal y fuésemos esparcidos, en el lugar en que estemos esparcidos, abran las ventanas y hagan oración mirando a Jerusalén.
Bueno, eso fue lo que hacía, se portaron mal. Ellos se portaron mal y vino un tiempo que fueron deportados a Babilonia. ¿Se acuerdan? Que en Babilonia ellos fueron deportados y entre ellos estaba Daniel. Y dice la Biblia que Daniel, cuando se dirigía a la oración, él se dirigía mirando hacia donde estaba Jerusalén. Y se cumplen después de los 70 años que fueron profetizados en que duraría la cautiverio. Entonces, Ciro decreta por orden del hombre más poderoso del mundo a restaurar todo en Israel. Y manda al rey Zorobabel, que era descendiente de la tribu de David, a que restaure con un grupo de personas la ciudad de Jerusalén, y también mandó a Esdras, al sumo sacerdote Josué, a que reconstruyeran el templo. Y por otro lado mandó a Nehemías a que reconstruyeran los muros de Jerusalén. Y ayer estaba, en esa misma época, estaba la reina Esther como contemporánea de todos ellos. De modo que se hace de nuevo la restauración y se maquilla el templo. No es que se restaura, se le hace un maquillaje, mame. Por eso, porque los ancianos, que conocieron la grandeza del primer templo, vieron el maquillaje que le hicieron, dijeron: esto no es nada, esto no tiene ni siquiera la sombra de lo que era el templo de... Pero bueno, ellos recibieron creo que el profeta Ageo, una gran protesta de parte de Dios. El profeta le dice una reprensión: ustedes que tuvieron orden de venir a este lugar a restaurar el templo, la casa del Señor, llegaron aquí a hacer comercio y a hacerse casa de lujo, mientras que la casa del Señor la han dejado olvidada. Tremendo mensaje, pastor, para aquellos que no quieren servir al Señor en la iglesia, pero en la casa sí son. Pero bueno, eso es para otro tema. Pero bueno, fíjese usted toda esta trayectoria que pasa en ese territorio, en ese sitio que estamos hablando, que hoy se conoce como Jerusalén. Llega la época de los 400 años intertestamentarios. Usted sabe que existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un periodo de 400 años que lo conocen mucho como la época de los Mardoqueos. No me equivoco, que por cierto están en los libros conocidos como libros apócrifos, en otras Biblias usadas por otras religiones cristianas. Entonces, ahí también pasan que vienen y destruyen el templo, lo vuelven a maquillar, pero es en los días previos a la aparición de Jesús que surge un hombre llamado Herodes el Grande, y ese hombre sí la botó de jonrón, porque él era un visionario, un hombre muy sabio en la tecnología. Hizo el segundo templo, se lo llaman, porque los otros eran restauraciones del primer templo, pero el templo de Herodes el Grande fue considerado como la maravilla más grande del mundo. Lo hizo tan grande y tan espléndido, tan especial, que ni en Roma había un edificio como el templo de Jerusalén. Y acuérdense que los discípulos presumían y le dijeron al Señor: Señor, ¿no estás mirando este edificio? Fue cuando él dijo 2 veces, en una ocasión dijo: este templo lo destruiré y en 3 días lo edificaré. Pero él estaba hablando de su propio cuerpo, aunque después, más adelante, sí dijo una profecía y dijo: no quedará piedra sobre piedra que este edificio no sea destruido. Jesús predijo la destrucción de esa más grande maravilla. Algunos piensan que fue porque Herodes no hizo ese edificio para engrandecer al Señor, como en el caso de Salomón, sino que lo hizo para engrandecer su nombre, porque tenía complejo de grandeza. Por eso se hizo llamar Herodes el Grande. E hizo una fortaleza tremenda que se llama Masada. Masada es una fortaleza hecha en una montaña donde no hay monte, no hay hierbas, no hay agua, no hay nada. Pero allá hizo una fortaleza que hasta el día de hoy llegan los arqueólogos
y quedan asombrados cómo una población podía durar tanto tiempo en ese lugar sin venir a buscar provisiones de agua y de alimento. Bueno, eso es otra historia también, pero ahí está. Por eso es que los judíos claman esa ciudad como su ciudad. Y el primer ministro no se equivocó cuando dijo que Jerusalén es la capital eterna de Israel. Entonces es proclamada esta ciudad por los musulmanes como la ciudad santa. Es proclamada esta ciudad como su ciudad, la ciudad de David, como la ciudad capital de Israel. Pero también para nosotros los cristianos, nosotros la reclamamos para nosotros. Porque ahí fue donde nace el cristianismo. Cristo no nació en Belén, pero fue presentado días después que nació en el templo de Jerusalén. Como todo varón que nacía en la familia hebrea tenía que ser presentado en el templo. Él fue presentado en el templo antes de huir a Egipto. Y bueno, esa fue la primera vez que dice que fue Jesús cuando era un bebé, recién nacido, a ser presentado en el templo. La segunda vez que aparece ya era un jovencito, ¿no? Un adolescente de 12 años que se le escapó a sus padres y allá lo encontraron en el templo, platicando con los sacerdotes y ancianos del templo. Y ahí es donde dice aquella frase célebre: en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, me es menester estar. Esa fue la segunda vez que visitó Jesús Jerusalén. Y en la tercera fue cuando, en la última semana, que es una semana bien dinámica, bien activa, él llega a Jerusalén y lo primero que hace es ir al Monte de los Olivos. Ahí es donde él da su discurso conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Es donde pone el sello de su constitución y sus artículos acerca de cómo se ha de dirigir el pueblo bajo su régimen de su reino eterno. ¿Se acuerdan? Ahí habla de las bienaventuranzas, habla de un código de ética social, moral y espiritual. Bueno, eso lo dice ahí en esa semana en la parte occidental de la ciudad de Jerusalén, ahí al frente. Porque Jerusalén es una ciudad que está rodeada por 7 montañas. Entonces, una de esas montañas es el Monte de los Olivos, que según muchos creen era el lugar del paraíso donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de eso, él baja a la ciudad por la puerta oriental y hace su entrada triunfal ahí. Esa puerta oriental entra montado sobre un hijo de un burrito, o sea, sobre un burrito, y los ricos le ponían las carpas y los pobres le ponían palmas y todos gritaban: Hosana, Hosana, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, también en Jerusalén en esa semana es donde él celebra su última cena con sus discípulos en la casa de José, mi tocayo, el José de Arimatea. Ahí celebra él la última cena y vuelve otra vez al Monte de los Olivos, donde hay un jardín que se conoce como el Getsemaní. Ahí hay una roca que todavía existe como testimonio donde Jesús libra la más grande batalla de la raza humana. Yo creía que era en el monte del Gólgota, en el monte del Calvario, allá en la cruz, donde fue crucificado. Yo decía, ahí fue donde se hizo la más grande batalla, porque Pablo un día dijo que no se gloriaba de sí mismo, sino en la cruz de Cristo. Entonces yo decía, bueno, por eso es que surgen los cruzados, ¿no? Después, más adelante, después de la época de los padres de la iglesia. Pero no, la más grande batalla que logró la raza humana fue en el Getsemaní, cuando el segundo Adán luchaba con su propia carne, que le pedía a gritos: no vayas,
al sacrificio, que significaría la salvación para la raza humana. Y dice que ahí en esa agonía sudó gotas de agua y sangre. Cuando él decía, Señor, pasa de mí esta copa. Es horrible, es monstruoso la forma como él iba a morir. Pero él decía, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. En esa oración, dice la Biblia que vino un ángel y lo fortaleció. Por esa fortaleza fue que él pudo no hacer nada cuando vinieron los soldados traicionados por Judas. No hizo nada y se dejó agarrar, se prendió. Pedro, que era un poco violento, agarró la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados y él agarró la oreja y hizo un milagro. Le dijo, quédate quieto, calmado Pedro, calmado. Yo tengo el poder para llamar legiones de ángeles y destruir a todo esto y salvarme a mí, pero no. Tuvo el valor de enfrentarse al Sanedrín siendo acusado injustamente. Tuvo el valor de soportar el vil atropello y el trato cruel de los soldados romanos que le destrozaron su rostro, le destrozaron sus espaldas. Y como dijo el profeta Isaías, cómo destruyeron toda apariencia humana. Jesús parecía un monstruo de cómo lo habían dejado los soldados romanos. Sale de Jerusalén hacia el Gólgota por un camino que hoy en día lo conocen como la vía dolorosa. Y llega ahí, a ese lugar. Todo eso tiene un significado para nosotros los cristianos, por la cual decimos Jerusalén es nuestra. Y ahí en el año 300, en el Gólgota, donde Jesús murió y fue sepultado en una cueva de José de Arimatea, que pidió el cuerpo en secreto a Pilato. Ahí en ese sitio, la emperatriz Helena, que representaba al Imperio Romano a través del emperador Constantino, que se convierte al cristianismo, ella va y busca ese lugar y ahí es donde manda hacer el templo que hoy en día se conoce como el Templo del Santo Sepulcro. Y ahí pasa algo extraordinario, hermano. Esa es una iglesia que la administra la iglesia griega o iglesia cristiana ortodoxa. Es parecida a la católica, pero no se rige por el gobierno papal de Roma. Y ellos celebran cada viernes, cada sábado celebran ellos el preludio a la resurrección. Y hay una tradición que ellos hacen que es el Festival de la Luz, porque ahí todo el mundo llega con velas apagadas. Desde el patriarca y todos los demás feligreses llegan con la vela apagada. Y estando dentro del templo, las velas se prenden solas. Por eso lo llaman el Festival de la Luz. Hay un milagro que ocurre cada viernes o sábado de Pascua, que es que las luces se prenden solas. Y hoy en día los soldados israelitas, ¿cómo es cuando le hacen requisia? Le requisian al patriarca a ver si tiene fósforo, a ver si tiene alguna mecha. A todos los que entran los requisian, a ver, porque no entienden cómo los feligreses entran al templo del Santo Sepulcro, donde Cristo murió y fue sepultado, pero también resucitó. Ahí ven que sucede el milagro de la luz. Se prenden las velas, iluminan ese santuario por dentro. Y como dijo un señor, que a ese lugar han ido multitudes y pagan a ver nada. ¿Por qué? Porque van a ver la tumba de Jesús vacía, no ven nada. Bueno, y ahí mismo, cuando Jesús resucita, recuérdense que
que él aparece en la casa de José de Arimatea, donde estaban los discípulos que recibieron el Espíritu Santo y todo lo demás. Y habla con sus discípulos y se le manifiesta como ya resucitado en ese monte de los olivos que está al occidente de la ciudad. Él les habla y comienza a ser levantado delante de sus ojos. Vieron a Jesús cómo subía. Y ahí cuando ellos estaban con la boca abierta mirando al cielo, le aparecieron un ángel que le dijo: varones galileos que miráis al cielo, este mismo Jesús que ustedes ven subir al cielo, a este mismo lugar, Él volverá. ¿Razón o no tenemos razón nosotros los cristianos declarar a Jerusalén como nuestra capital? ¿Ah? Digan amén sin miedo, que le estamos grabando, pero el que aparece soy yo. Con razón, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que este evento era el cumplimiento de esta profecía. Jerusalén es llamada la ciudad de la verdad de él. Pero la verdad nuestra es que Jerusalén es la verdad de Dios. Porque en este trato de Dios con Jerusalén, vemos nosotros la verdad de Dios. No nos olvidemos que Jesús dijo en ese ministerio, dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y recuerden que Él fue preguntado e interrogado por Pilato. Cuando Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Él le dijo, yo soy la verdad. ¿Cómo le quedó el ojo? Ese es Jerusalén, la verdad de Dios. Porque Dios es verdadero, como dice la Escritura. Él es fiel y verdadero. Lo que Dios pide, Dios lo cumple. Basta que nosotros hagamos un examen retrospectivo del trato de Dios para Jerusalén para darnos cuenta que Él es fiel y verdadero. Que lo que Él promete, Dios lo cumple. No ha fallado ninguna de sus promesas. Eso con respecto a Jerusalén y a los israelitas. No ha fallado en ninguna de sus promesas. De igual manera, Dios es fiel y verdadero con nosotros los cristianos, que somos hijos de Abraham según las estrellas del cielo. La generación celestial. También a nosotros el Señor nos ha dado promesas. Y como Él es fiel y verdadero, porque así se revela en Apocalipsis. Dice que Él aparece en Apocalipsis con un hombre en los muslos, que dice el título, el fiel y verdadero. En Él no hay mentira, en Él no hay sombra de falsedad. Nosotros los cristianos debemos estar seguros que todo lo que Él nos ha prometido, todo lo hará, todo lo cumplirá. Como dice la Escritura, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Solo basta que usted conozca las promesas de Dios para su vida. Si no la conoce, porque no lee la Biblia. Si no la conoce, porque no oye la Biblia. A veces estamos en la iglesia, pero tenemos la mente en otra parte. Y salen promesas de Dios para ti, pero no las escucha, no las agarra. Se le escapan. Tienes que estar ahí como los jugadores de béisbol. Al ver la pelota, corren y ¡ay!, la agarran. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Cuando nos ponemos frente a la palabra de Dios, a ver dónde viene la promesa. ¿Qué es para ti, para mí? Y cuando viene la promesa, agárrela, es mía. Y nadie se la puede quitar. Es más, ni Dios mismo se la quita. Primero porque no quiere. Y porque Él es fiel y verdadero con sus hijos. Él es fiel y verdadero contigo. El problema no es Él, el problema somos nosotros.
Dice Pedro que aunque nosotros permanezcamos o seamos, aunque nosotros seamos infieles, el Altísimo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, el Dios de Jerusalén, Él permanece fiel y verdadero. Nosotros lo que tenemos que hacer es también ser igual como Él, serle fiel al Señor en las luchas. Serle fiel al Señor, porque las luchas vienen. Eso es mentira de que pare de sufrir. Esa es la más vil mentira que hay en el mundo. Que alguien te diga, acepta a Jesucristo y pare de sufrir. No, empieza la lucha, empieza la batalla, empieza la guerra, pero no tengan miedo. Con nosotros está el poderoso brazo del Señor. Como Él dice en su palabra, yo pelearé por vosotros y ustedes estén tranquilitos, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, nosotros tenemos a alguien que nos defienda en las luchas. Aunque el enemigo es más fuerte que nosotros, con nosotros está el brazo poderoso de Israel. Y Él nos defenderá. Y nos defenderá a capa y espada como defiende la leona la defensa de sus cachorros. Él estará con nosotros. Tenemos que serle fiel pues en la lucha. Y en la prueba, todos somos probados. Nosotros tenemos que ser probados. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser probados como es probado el oro. El oro es purificado a través de ¿qué? A través del fuego. Entonces dice Pedro, no os sorprendáis por el fuego de prueba que vendrá sobre vosotros. No se sorprenda. Ellas vienen, pero no tenga miedo. El Señor nos fortalece. Y si Él con nosotros, entonces seámosle fieles en la lucha, seámosle fieles en la prueba, seámosle fieles en la tentación, porque todo cristiano es probado. Jesús fue probado, que es la cabeza de la iglesia, y Él venció en la tentación, venció la prueba, venció en la lucha, y nos dijo, vosotros sois más que vencedores. He aquí yo he vencido al mundo y a todos los que han estado contra mí, vosotros también lo venceréis. Así que si el Señor Jesucristo fue fiel y verdadero, nosotros también con la ayuda de Él podemos ser fiel y verdadero. Hagámonos propios de la promesa del Señor. Así que pues aunque esta ciudad es muy discutida y todos la reclaman para sí, los musulmanes la reclaman para sí, ya ustedes saben por qué. Los judíos tienen quizás mucho más razón en reclamarla para sí, ya ustedes saben por qué. Los cristianos también la reclamamos para nosotros, ya ustedes saben por qué. Y como para que no quedara, hasta Dios mismo la reclama para ella. No sé si ustedes se acuerdan que en el Sermón del Monte, cuando Él está dando el código de ética, dice, no juréis por el templo, que es la casa del Señor. Y también dice, y no juréis por Jerusalén, porque es la ciudad de Dios. Entonces Dios reclama a Jerusalén como su ciudad, la ciudad eterna de Dios. Y por eso es que en Apocalipsis aparece algo escrito sobre la ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Así que si Dios nos permite, hablaremos más adelante de la Jerusalén eterna, la Jerusalén que reclama a Dios como sí. Que el Señor Jesucristo le bendiga, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones